Hablar de Michael Jackson es hablar de mucho más que un músico, ¿no es cierto? Fue casi una fuerza de la naturaleza, un fenómeno cultural que rompió todas las barreras, un artista con un talento que se ve una vez por generación, y al mismo tiempo, una figura llenísima de contradicciones. Hoy vamos a sumergirnos en la vida compleja de ese hombre que se coronó como el rey del pop y que, bueno, cambió la música para siempre. Y es que para tratar de entender a Michael Jackson, es clave ver estas dos caras de la moneda desde el principio. Por un lado, está el genio musical. Eso es indiscutible. Pero por el otro, está la figura pública, esa cuya vida personal generó un debate que, vamos, sigue más vivo que nunca. Y ahí, justo ahí, está el núcleo de toda su historia. Para entender al hombre, pues, no queda otra que volver al niño. Porque ese talento tan extraordinario no apareció de la nada, claro que no. Fue moldeado, a veces casi forjado a la fuerza, en el fuego de una ambición que, en el fondo, ni siquiera era la suya. Pensemos en esto. Nació en una familia de clase trabajadora y desde muy chico fue empujado al estrellato. Bajo la dirección súper estricta y a menudo abusiva de su padre Joe, se convirtió en la voz principal de The Jackson 5. A los 11 años ya era una estrella mundial. Pero claro, ese éxito tuvo un precio altísimo. Una infancia que nunca tuvo, una que, según dicen muchos, pasó el resto de su vida tratando de recuperar. Bueno, ahora avancemos en el tiempo. Dejemos atrás al niño prodigio para llegar al momento en que Michael Jackson se convirtió, sin lugar a dudas, en la estrella más grande del planeta. Una auténtica revolución a nivel global. El punto de quiebre fue Off the Wall. Se juntó con el legendario Quincy Jones y ¡pum!, se liberó por completo del sonido de Motown y nos regaló una fusión increíble de disco, soul y funk. Ahí fue cuando se presentó al mundo como un artista ya maduro, innovador y con control total. El resultado, 20 millones de copias vendidas y el verdadero nacimiento de una leyenda. Y si Off the Wall fue el nacimiento, Thriller, bueno, Thriller fue la coronación. Paremos un segundo a pensar en este número, 70 millones de copias. O sea, no es solo un disco exitoso, es el álbum más vendido de la historia, punto. Rompió barreras raciales en MTV y redefinió lo que un álbum podía hacer. Es un hito cultural que, honestamente, es muy difícil que vuelva a repetirse. Y el éxito comercial venía de la mano con el aplauso de la crítica. Imaginen esto. En una sola noche, en los Grammy de 1984, se llevó a casa 8 premios. ¡8! Un récord en ese momento. La industria de la música no solo lo estaba premiando, se estaba rindiendo ante un genio que estaba sin duda en la cima del mundo. Y entonces llegó ese momento. 25 de marzo de 1983. El especial de televisión Motown 25. Michael Jackson se desliza hacia atrás como si estuviera flotando, mientras parece que camina hacia adelante. El moonwalk. En ese instante, frente a millones de personas, no solo se consolidó como el mejor cantante, sino también como el bailarín más innovador del planeta. Pero su impacto iba mucho más allá de la música. Convirtió los videos musicales en verdaderos eventos cinematográficos. Su show en el Super Bowl del 93 cambió para siempre lo que se esperaba de un espectáculo de medio tiempo. Y por supuesto, siguió con su racha de éxitos con discazos como Bad y Dangerous. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Mientras el rey del pop alcanzaba cimas de éxito que nadie había visto antes, comenzaron a aparecer unas grietas en su imagen pública. Y la historia estaba a punto de cambiar de una forma drástica. En el centro de su mundo estaba el Rancho Neverland. Su hogar, sí, pero también su parque de diversiones privado. Un lugar inspirado en Peter Pan que era el símbolo de su anhelo por esa niñez que le robaron. Pero este santuario de fantasía pronto se convertiría en el oscuro epicentro de las controversias que marcarían el resto de su vida. Al mismo tiempo, su apariencia física se convirtió en un tema de debate intenso, casi obsesivo. La percepción pública hablaba de cirugías estéticas y de blanqueamiento de piel, pero la historia documentada es mucho más compleja. Fue diagnosticado con vitíligo, que es una enfermedad que causa la pérdida de pigmento, y también con lupus, que provoca una gran sensibilidad a la luz solar, lo que explica, por ejemplo, el uso de máscaras y guantes.
2 relatos, 2 historias que siempre estuvieron en conflicto. Y acá entramos en la parte más oscura de su legado. Esta cronología es clave para entenderlo. En 1993 surgen las primeras acusaciones de abuso infantil. El caso se resuelve fuera de los tribunales, con un acuerdo económico. En 2005 es llevado a juicio penal por nuevos cargos y, después de un proceso larguísimo, es absuelto de todo. Y ya en 2019, una década después de su muerte, el documental Living Neverland reaviva todo el debate, con nuevos testimonios, asegurando que la sombra de estas preguntas nunca desaparezca. Y todo esto nos lleva al capítulo final de su vida. Un intento de regreso, una muerte trágica y un legado que sigue siendo tan celebrado como cuestionado. Año 2009. El mundo se preparaba para el gran regreso. This is it. No era un concierto, no. Eran 50 conciertos en Londres. La expectativa era gigantesca, pero también lo era la presión sobre un artista que llevaba más de una década sin hacer una gira. La trágica secuencia de eventos se dio muy rápido. Los ensayos para el show eran agotadores. La presión era tan inmensa que le provocó un insomnio crónico. Y esto lo llevó a tomar una medida desesperada y peligrosísima: usar Propofol, un anestésico quirúrgico superpotente para poder dormir. El 25 de junio de 2009, esa decisión resultó ser fatal. Su muerte, como era de esperarse, tuvo una conclusión legal. Su médico personal, Conrad Murray, quien le administraba el anestésico, fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2011. Y con eso se cerró el capítulo judicial de una de las muertes más impactantes de la historia de la cultura pop. A pesar de todo, de absolutamente todo, su impacto artístico es innegable. Con ventas que superan los 350 millones de discos, su música sigue y sigue sonando en todo el mundo. Pero su deseo de generar un impacto iba más allá de los escenarios. Su legado también incluye un importante trabajo humanitario, como la fundación Heal the World, que se dedicaba a mejorar la vida de los niños. Y así llegamos a la pregunta final, una que la verdad no tiene una respuesta fácil. ¿Es posible separar el arte del artista? ¿Cómo equilibramos a un genio que cambió la música para siempre con una vida personal llena de controversias tan profundas y dolorosas? Justamente esa, es la pregunta que define el inmortal y complicadísimo legado de Michael Jackson.